Muy buenas noches, bienvenidos a todos a nuestra clase de los miércoles. Hoy vamos a continuar con el tema de la serie que estamos viendo de las maldiciones que bloquean la bendición en nuestra vida. Y hoy vamos a tocar un tema muy importante que ahora sí que nos aqueja a todos, a todas nuestras familias. Y vamos a hablar como introducción. Bueno, en las clases pasadas hemos estado hablando de lo que son las maldiciones, del poder de nuestras palabras, y hacemos mucho énfasis en esto porque finalmente es la base y es pues es el principio de las maldiciones en nuestra vida, el poder de la bendición y de la maldición, ¿sí? Pero hoy quiero compartir con ustedes a manera de introducción qué son las maldiciones generacionales, la definición de maldición y la definición bíblica de la maldición. Y las maldiciones generacionales, esta definición me gustó mucho porque creo que explica muy bien y da referencia para que entendamos mucho más fácilmente cómo opera una maldición generacional en nuestra vida y en nuestra familia. Las maldiciones generacionales son como fallas geológicas, arraigadas en lo más profundo del carácter de una persona y en las bases de una familia, y afloran cuando la presión y las circunstancias o el dolor tocan la puerta. Es algo que permanece debajo de la tierra, ¿no? En caso de una falla geológica. Y cuando viene un movimiento por presión, que es cuando vienen los temblores, es cuando sale la presión, ¿no? Incluso a veces sale hasta lava, porque viene la presión desde abajo. Así son las maldiciones generacionales en nuestra vida y en nuestra familia. Cuando pasamos por una circunstancia difícil, por un momento de presión, que nuestro carácter se ve a lo mejor acorralado, a lo mejor se ve amenazado, es cuando esas maldiciones generacionales afloran, ¿sí? Y estas situaciones que se encuentran en nuestro carácter es cuando vienen a salir a flote, cuando hay problemas, cuando hay dolor, cuando hay una circunstancia fuera de nuestras manos, es cuando estas maldiciones generacionales afloran. Una maldición generacional no se rompe solo con decir que no queremos repetir la historia o no queremos repetir el patrón. Se requiere un proceso de identificación, de arrepentimiento, cancelación de argumentos y liberación de una forma perseverante. Esto, quiero hacer hincapié en esta parte, porque a veces todos en nuestras familias, en algún momento hemos pensado, no, yo no quiero repetir el patrón de mi casa, ¿no? O no quiero ser como mi mamá, o no quiero ser como mi papá, o incluso decimos, no, yo nunca voy a hacer esto, ¿no? Nunca me voy a comportar así. Y oh, sorpresa, el destino nos alcanza, ¿no? A veces nos vemos haciendo lo que nuestros padres hacían, o repitiendo esos patrones, o incluso haciéndolo de una manera más profunda, ¿no? Y nosotros que somos hijos de Dios y que Dios, yo creo que en este tiempo el Espíritu Santo nos está trayendo a conocimiento para vivir en libertad, necesitamos entender que esto no es un sentimiento, no es de decir, ay, no, pues yo no lo voy a hacer y ahí va a quedar la cosa, ¿no? No, esto realmente necesita un proceso. Y esta serie es parte de ese proceso, que podamos aprender a identificar aquello que trae aflicción a nuestras casas, que trae aflicción a nuestra familia, que trae aflicción a nuestra vida y todo aquello que nos está obstruyendo la bendición en nuestra vida. Aquí, como dice este párrafo, se requiere un proceso de identificación, un proceso de arrepentimiento profundo y genuino para que podamos ser libres, una cancelación de argumentos, y esto no es a nivel mental, o sea, esto es realmente es hablarlo, confesarlo, ¿sí?
y cancelarlo de una manera consciente y una manera intencional. Y así, después de esto vendrá una liberación y tenemos que trabajar en ello constantemente. ¿Por qué? Porque los demonios generacionales o los demonios en general, los demonios no mueren. Los demonios pasan de generación en generación y pasan de persona en persona. ¿Sí? Los demonios se reciclan. ¿Y esto cómo es? Bueno, cuando nosotros identificamos esos espíritus en nuestra vida, ellos salen de nuestra vida, de nuestra generación, y buscan una casa donde vivir, ¿sí? Donde alguien tenga una puerta de acceso y ellos puedan entrar. Entonces, este tiempo yo de verdad lo creo, que el Espíritu Santo nos está llamando a que hagamos una introspección en nuestra vida. Yo creo que muchos ya identificamos qué es lo que se está moviendo en nuestras casas, que aquello pues que no avanza. Hay situaciones que decimos, bueno, por más que estoy haciendo mi trabajo personal, estoy diezmando, estoy ofrendando, estoy haciendo un cambio en mi carácter, en mi boca, en mi palabra, y no hay un cambio radical. Bueno, entonces vayamos a la raíz, pidamos al Espíritu Santo que traiga esa revelación a nuestra vida para poder llegar a la libertad por la cual Jesús dio su vida. En Deuteronomio 30, 19 y 20 dice: a los cielos y a la tierra llamo hoy por testigos contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Esto es tremendo porque Dios es un Dios de generaciones, y así como la bendición visita a la tercera, cuarta generación, así mismo las maldiciones. En el versículo 20 dice: amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y ahí no puedo leer porque tengo un texto encima, pero ese es el versículo. Ahí está, que les había de dar. Ahora, vamos a ver el significado de la maldición. Deme un segundito. El significado de la maldición en el diccionario secular significa palabra o frase grosera con la que una persona muestra su gran enfado. Otra definición es expresión o conjunto de palabras con la que se invoca o se desea el mal para una persona. Y el significado bíblico es: maldición es el producto de un pecado que no se confesó y se engarza en el alma, produciendo toda clase de enfermedades y cautiverios. Aquí vemos que muchas de las enfermedades que vivimos el día de hoy a nivel mundial, y yo creo que también en el cuerpo de Cristo, son resultados o son el resultado de maldiciones generacionales. Maldiciones que han venido operando en nuestras familias por generaciones, ¿sí? Si hay en una familia en la cual siempre se habla de enfermedad, o se habla de dolor, o se habla de, pues va a haber enfermedad. Llega un momento que los espíritus tienen ya tal autoridad en los cuerpos de las personas que empiezan a manifestarse, el cuerpo empieza a somatizar todo aquello, ¿no? A mostrarlo. La artritis, el cáncer, por ejemplo, el alcoholismo, que trae como consecuencia la cirrosis, cantidad de situaciones físicas
que son el resultado de una maldición generacional. Y también, digo, hay dos tipos de, más bien los demonios operan de dos formas, ¿sí? Los demonios, aquellos que afectan físicamente a las personas, que se traducen en enfermedad, y aquellos demonios que afectan el alma, que afectan nuestras emociones, la voluntad, nuestros pensamientos. Entonces, hay dos maneras en que los demonios oprimen y operan en nuestra vida cuando ellos tienen legalidad, ¿sí? Las iniquidades que se manifiestan como maldiciones a través de las generaciones, y una iniquidad se traduce como injusticia o gran maldad en el modo de obrar. Realmente es una maldad intencional, ¿sí? Otro significado bíblico es poder maligno que obstaculiza el propósito que Dios diseñó para el hombre, ¿sí? Es como un tropiezo, un obstáculo que el enemigo pone a propósito para que no lleguemos al propósito de Dios, que nuestro camino sea desviado, que sea desvirtuado, que sea torcido, ¿sí? Otro significado bíblico de maldición es un ciclo de derrota en las familias que no las deja avanzar. Es una puerta espiritual al enemigo, es un brazo del pasado que nos obstaculiza, es una pared invisible que, a pesar de hacer las cosas y estar preparados, siempre se choca contra ella. Por ejemplo, trabajamos pero no nos alcanza el dinero. Tenemos dinero y se nos pierde, o nos lo roban, o se nos descomponen las cosas. ¿Sí? Siempre hay un patrón que las cosas no salen bien. Esto es una señal de que hay una legalidad del enemigo y que las cosas no operan a nuestro favor. Y bueno, ¿cómo damos legalidad para que esto suceda en nuestra vida? A través de nuestras palabras, a través de votos que hemos hecho nosotros mismos con nuestra boca, con nuestra mente. También ha habido votos que a lo mejor no hemos hablado, pero que lo hemos pensado con tal profundidad y fuerza en nuestra vida, que se hace, que toma autoridad y legalidad en nuestra vida. Entonces, ahí está. Entonces, estas son las maldiciones generacionales, ¿sí? Son obstáculos en las familias, son puertas abiertas al enemigo en las cuales él opera, ¿sí? ¿Y qué es el significado de iniquidad? Iniquidad significa lo que se tuerce. Esa es una iniquidad, esa es la iniquidad. Es la puerta de acceso a Satanás para tomar territorio y legalidad en nuestra vida y en nuestra familia. Una iniquidad es aquello que tuerce la verdad, aquello que tuerce el propósito inicial por el cual se crearon las cosas, en este caso el diseño de Dios, ¿sí? Se tuerce el diseño de Dios. Y la iniquidad tiene la intención de hacer mal, herir y dañar. El otro día escuchaba una prédica que me hizo mi papá a favor de compartirme acerca de precisamente las maldiciones generacionales, y están basadas en unas enseñanzas del doctor Yogi Chong, y daba como ejemplo la familia Kennedy. Y de verdad explicaron el árbol genealógico de esta familia, y tenían pues sí, unas iniquidades y maldiciones generacionales tremendas, porque casi todos murieron en temprana edad, tenían enfermedades mentales, una situación fea, porque muchos de los hijos murieron ahogados en accidentes. Otros supimos que, los más famosos que murieron obviamente asesinados, pero otros murieron en accidentes aéreos.
O sea, parece de novela, la verdad, que lo que nos explicaban, pero cómo todo entró a través de que el papá de todos ellos hacía negocios con el licor. Él puso una pequeña empresa de licor y pues con ese negocio hicieron toda su fortuna. Pero ¿qué pasa con el licor? El licor trae divorcio, trae adulterio, trae enfermedad, trae ruina. O sea, todo eso era una puerta, ¿no? A situaciones incorrectas pues, en la vida. Y en base, eran millonarios. Pero todo esto, a través de este negocio, pues, y el amor al dinero, pues entraron muchos espíritus y muchas legalidades a la vida de esta familia, ¿no? Entonces, podemos ver, digo, no nos vayamos tan lejos. Yo creo que todos en nuestra familia hemos visto o hemos identificado algo que ha venido de generación en generación, ¿no? Nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, los nietos y así. Pero yo creo que ahorita Dios nos está dando la oportunidad precisamente de detener aquello que ha venido operando en nuestras vidas, ¿sí? Y que vivamos una vida plena y abundante por el propósito por el cual Cristo murió por nosotros. Aquí yo creo que todos hemos escuchado, ¿no? La frase de tal palo, tal astilla, ¿no? O hijo de tigre, pintito. Siempre hemos escuchado esa frase, yo desde niña pues la escuchaba, ¿no? Pero esta frase tiene una razón de ser, ¿no? Que siempre hay algo que los hijos tenemos de los padres, ya sea físico, en características físicas o características en carácter, y también en características espirituales. Todos tenemos un ADN espiritual, ¿no? Y es por eso que con el tiempo vamos haciendo cosas y repitiendo patrones, porque ese ADN está presente. Sí. Y normalmente no nos gusta hablar de maldiciones generacionales, ¿no? Es incómodo. Es incómodo cuando nos tocan el tema, ¿no? Porque es así como que, ay, no, pues no nos gusta lidiar con aquello que nos molesta. Pero a veces hasta nos hemos acostumbrado a vivir con ellas, ¿no? A vivir con esas disfunciones en nuestra familia y ya lo damos como por, bueno, pues ya, o sea, ya nos hemos acostumbrado al dolor, a la ira, a la división, a la ruina, a la escasez, las enfermedades, pues que ya es parte de nuestra vida diaria, ¿no? Pero finalmente tenemos el conocimiento, Dios nos está dando el conocimiento, nos está dando la facultad de identificar aquello que nos aqueja, ¿no? Y poder romper con esos patrones para caminar en esa libertad. ¿Hay alguna historia de pobreza, divorcio, enfermedad, ira, depresión o fracaso en nuestra familia? Pues yo creo que sí, ¿no? Jesús no vino solo para perdonarnos, sino para romper estas maldiciones, estos modelos y restaurar lo que se había roto y recuperar lo que se había perdido. Ese es el propósito de la cruz. Nuestros ojos en este tiempo tienen que estar puestos en la cruz del Calvario, ¿sí? En el pacto de la cruz, en que somos hijos de Dios y desde esa posición tenemos la libertad y tenemos la legalidad, ¿sí? Para romper con estos patrones en nuestra vida. Y tenemos que hacer un trabajo y un proceso, como se lo decía al principio, sí. Pero hay veces que, como platicábamos hace tiempo, ¿no? Pues si Dios ya hizo todo, ¿por qué yo tengo que hacer algo? ¿No? Él ya hizo la parte que le tocaba a él en la cruz. Nosotros tenemos que hacer la nuestra, ¿sí? ¿Cómo y qué tenemos que hacer? Pues identificar estos patrones e intencionalmente renunciar a ellos y cambiar nuestra forma de vivir. Esa es la respuesta de cortar estos patrones generacionales y tener en cuenta que todo aquello que el enemigo nos acusa, esa carta que él tiene o tenía en sus manos,
con todos esos pecados generacionales, eso ya fue clavado en la cruz del Calvario. De nosotros depende que la tomemos de vuelta o que la dejemos clavada en la cruz del Calvario, ¿sí? Y hoy vamos a hablar de un tema, de un punto importante que yo creo que a todos, y yo me incluyo en esta situación, y vamos a hablar de la ira. La ira es algo con lo cual yo creo que todos lidiamos, es un enojo nivel 10, ¿sí? Y la ira es como la punta del iceberg, ¿sí? ¿Cómo son los icebergs? Nada más vemos arriba el 10% y abajo vemos, no se ve la monstruosidad de hielo que es, ¿no? Y la ira es una puerta, es una fortaleza que es de las más difíciles quebrantar en nuestra vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque, pues, vivimos con ella todos los días y en todos los momentos, ¿no? Salimos a la calle, la gente vive más bien vivimos en un nivel de estrés y de tensión que cualquier cosita nos hace estallar, ¿no? Vivimos en un constante estado de enojo, en un constante estado de estar a la defensiva, ¿sí? Con la gente de afuera y con nuestra familia principalmente, ¿no? Hay veces que ya no se nos puede decir nada porque todo nos molesta, todos nos caen gordos, cualquier cosita es motivo de discusión, y son discusiones que ni siquiera se terminan porque pues si suben de tono, hasta los golpes llegamos, ¿no? Entonces, esta fortaleza y esta maldición en nuestras familias es algo que tenemos que aprender a echar fuera de nuestra vida y a controlar. ¿Por qué digo que a controlar? Porque es normal que nos enojemos. Es un sentimiento, es una emoción. Dios nos ha hecho con emociones, ¿sí? No es incorrecto que nos enojemos, pero sí tenemos que aprender a controlar el enojo. Ahí es cuando el Espíritu Santo nos da la capacidad, ¿sí?, de tener dominio propio y nos da la capacidad de identificar los momentos en los que tenemos que hacerlo, ¿sí? Porque a veces cuando entramos en ira, decimos las cosas en mal tono, contestamos mal, alzamos la voz. Hay veces que nuestras palabras pueden romper el corazón de las personas que amamos, ¿sí? Y eso es lo más triste y eso es lo más difícil de recuperar y restaurar. Una vida que se ha golpeado con palabras y se supone que son las personas que amamos, ¿no? Entonces, y ahí es cuando el enemigo hace su agosto, cuando hay división en casa, cuando hay falta de perdón. Es el terreno perfecto, la tierra perfecta para que el enemigo ponga su trono y se quede a vivir con nosotros, ¿sí? La ira es una maldición que no solo cierra una puerta, sino también es una maldición que tiene la facultad de reproducirse en aquellos que son víctimas y receptores del enojo, lo que genera un círculo vicioso que cierra y fortalece esta puerta a punto de parecer infranqueable. Generalmente nos enfocamos en las víctimas del enojo, como aquellos que han sido abusados por un cónyuge o un padre o una madre. Sin embargo, las víctimas del enojo también se pueden encontrar en los lugares de trabajo, en la vía pública, en los restaurantes, en la iglesia. En todos lados nos podemos encontrar con alguien iracundo, con alguien que vive en un enojo perpetuo, ¿no? Yo creo que todos en la escuela siempre nos encontrábamos al maestro o la maestra, ¿no?, que estaba de malas o que estaba pues pasando malos momentos en su vida y pues se desquitaban con los alumnos, ¿no? Que aventaban el borrador o el gis, incluso en tiempos, ahora sí que pasados, los maestros hasta les jalaban las patillas a los niños,
O sea, sí llegaban a pegarles a los niños antes, ahora ya no se permite porque pues los demandan, ¿no? Pero, en la educación de antes de los padres, se les pegaba con cinturones, ganchos, el cordón de la plancha, o sea, una educación, pues que se supone que quien te ama, pues te maltrata, ¿no? Y cuando eres hijo y en ese tipo de sistemas o de mentalidad de educación en las familias, imagínense qué genera en un niño cuando es maltratado por su papá o su mamá. Pues rencor, enojo, y eso que termina en ira. Ese niño lastimado, abusado, termina en un adulto iracundo, ¿sí? Sin embargo, la ira no se conforma con cerrar el paso a las bendiciones de Dios. La ira tiene un precio oculto que no siempre consideramos o no ponemos atención a ello. Vamos a tomar como ejemplo la vida de Moisés. Ese Moisés que fue un elegido de Dios, un amado de Dios, yo creo. Y vamos a ver un poco de su historia y de su proceso y cómo la ira también tuvo que ver en su vida. Recordemos que Moisés, pues, nace en el pueblo hebreo y ahora sí que por azares del destino, su familia se tiene que deshacer de él porque estaban matando a niños varones en ese tiempo, y su familia decide pues ponerlo en un canasto en el río, pues ahora sí que a la buena de Dios, ¿no? Pero bueno, sabemos que Dios tiene, a veces sus caminos no los entendemos, pero tiene un propósito, siempre, ¿no? Entonces, pues como las ayudantas o las chicas que trabajaban con la hija del faraón lo encuentran en el río, lo llevan al palacio, la hija de faraón pues como lo adopta, y ellos mandan buscar entre las mujeres hebreas nodrizas, ¿no? Para que lo cuiden. Y pues bueno, Dios dispone y pone todo para que sea su mamá quien lo cuide. Moisés halló gracia y favor delante de faraón, vivió como príncipe, tenía acceso a todo, tenía educación, tenía sirvientes, tenía lujos, riquezas, como un príncipe. Y cuando Moisés creció a la edad adulta, Dios se presenta a él a través de una zarza ardiendo y lo envía de regreso a Egipto para liberar de la esclavitud a su pueblo, para llevarlos a la tierra prometida. Y bueno, podemos ver las maravillas y los milagros que Dios hizo en la vida de Moisés, ¿no? Se mostraba en una zarza, todos los milagros que hizo a través de él. Su vara se convirtió en una serpiente, Moisés abrió el mar rojo, hizo que las aguas salieran de una roca, vio el maná cayendo del cielo. O sea, realmente vivió a primera mano la presencia, el poder, la soberanía de Dios, ¿sí? Yo creo que una persona que puede ver todo eso, estar tan cerca de Dios en ese sentido, es porque pues Dios le amaba, ¿sí? Moisés fue el brazo escogido por Dios para dirigir a su pueblo hacia la tierra prometida, Israel, la tierra que nos daría a nosotros nuestra salvación y a nuestro Mesías. Después de todo lo que hizo Moisés, después de todas las grandes victorias y milagros que Dios le había dado a él, ¿por qué no se le permitió entrar a la tierra prometida? Yo eso me lo había preguntado muchas veces, ¿no? Tanto tiempo que pasó Moisés. Digo, nosotros lo leemos en un rato, ¿no? Toda la historia, pero ¿cuántos años no pasaron para que esta historia realmente cobrara vida? Muchísimo tiempo. En Números 20, versículo 12 dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Dios le dijo a Moisés, habla a la roca, pero Moisés, estando en un estado de cansancio, de frustración,
porque el pueblo del cual él guiaba era un pueblo con necedad, ¿sí? Todos sabemos que guiar gente, liderar gente es complicado porque hay muchas ideas, ¿sí? Todos quieren opinar, unos quieren ir a la derecha, otros a la izquierda. No, queremos adorar al becerro, no, queremos regresarnos porque hace calor, tenemos hambre, una bola de quejas. Entonces, Moisés estaba cansado, estaba desesperado, estaba frustrado. Entonces Moisés, en vez de hablarle a la roca, le pega 2 veces a la roca. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Moisés no desobedeció a Dios. Lo que Moisés tenía es que lo hizo con ira. Él estaba enojado, por eso le pegó a la roca. Por lo que causó que Moisés perdiera la promesa. Perdón. Muchos creen que lo que Moisés hizo fue desobedecer a Dios y que su desobediencia lo dejó fuera de la tierra prometida. Sin embargo, lo que sucedió, y más bien Dios le dijo a Moisés, háblale a la roca, y en vez de eso Moisés golpeó la roca. Pero lo que causó que Moisés perdiera la promesa de Dios, lo que no santificó a Dios delante de su pueblo, no fue lo que equivocamente hizo, sino que lo hizo con ira. Dios quería mostrarse al pueblo hebreo como un padre amoroso, un Dios misericordioso, un Dios que los estaba llevando a un buen lugar. Pero Moisés era como era el mensajero, era el líder, era la persona que llevaba esa presencia de Dios al pueblo. Pero como Moisés estaba en ira, eso no estaba modelando el corazón de Dios delante del pueblo. ¿Sí me explico? Estaba dando otra cara del corazón de Dios. Bueno, que no era Dios, ¿sí? Entonces, por eso Dios le dice, es que no me está santificando delante del pueblo. Entonces, aquí Moisés no es que desobedeció, sino que lo que hizo, lo hizo con una intención incorrecta, con una actitud incorrecta. ¿Cuántas veces nosotros, por tener un momento de ira, decimos cosas incorrectas y sabemos que lo que hicimos no fue correcto y ya se nos cerró una puerta, una relación se rompió, hay algo que sucede que no nos permite entrar, ¿sí? La ira cierra las puertas, rompe relaciones. La ira nos aparta del corazón de Dios, nos aleja de su naturaleza compasiva, misericordiosa y piadosa. La ira es ese anzuelo que comienza con un enojo, un desacuerdo y termina envenenando nuestro corazón, corrompiendo nuestra boca y puede llevarnos a acciones por impulso que pueden tener un precio muy alto en nuestra vida, en el corazón de quienes amamos o en las promesas de Dios. A veces cuando nuestras emociones no están en su lugar, no tenemos nuestras emociones en orden, la ira toma control o el enojo toma control muy pronto de nuestra boca, de nuestra mente, de nuestros pensamientos. Y la ira, el enojo tiene la capacidad de mantenernos abrazados a los anzuelos, ¿sí? La ofensa es un anzuelo del enemigo en nuestra vida. Si nosotros no identificamos esos anzuelos, nos quedamos clavados ahí. Estaba leyendo hace rato que estaba preparando la clase, unas características de la ira, se las voy a compartir. El significado deme un segundo, déjame lo encuentro. El significado bíblico de ira se refiere a la respuesta emocional en el conocimiento del mal y la injusticia.
También se le conoce como enojo, irritación, cólera, indignación, rabia y furia. Hay versículos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en que se habla de la ira de Dios. Sí, entonces decimos, bueno, entonces, ¿cómo está la cosa? ¿Me puedo enojar o no me puedo enojar? No, no. Dios es una persona, tiene emociones, y nosotros estamos hechos a la imagen de Dios y semejanza. Entonces también tenemos emociones. Pero la ira de Dios se refiere a hacer lo correcto. Es como un enojo santo, por decirlo así. Sí, es para defender lo correcto. Entonces, cuando nosotros caemos en ira, no es eso, porque la justicia de Dios no opera en nosotros cuando estamos en ira. Porque normalmente cuando nosotros tenemos ira, destruimos, ¿sí? La ira puede destruir la comunicación, romper las relaciones y arruinar tanto el gozo como la salud de muchos. ¿Cuántas veces por vivir en ira o en enojo y no sabernos comunicar? Eso es una parte de verdad tan importante, sabernos comunicar y saber decir las cosas, ser prudentes y sabios y de escoger el momento justo de poder decir las cosas, ¿no? Hay veces que sabemos que cuando tenemos que hablar, por ejemplo, los matrimonios, que hay un desacuerdo, hay una situación que hay que hablar. Por ejemplo, mi esposo y yo lo que hacemos, porque nos conocemos, precisamente nos conocemos y por así que después de 22 años juntos, hemos aprendido a identificar esos momentos en los cuales no podemos hablar. ¿Por qué? Porque precisamente evitando el lastimarnos más, evitar una pelea que a lo mejor no tenga un buen término, y dejamos que a veces las cosas como que se enfríen, ya que pensamos, ya que oramos, ya que se nos bajó, ya que pensamos con la cabeza fría, entonces es cuando tocamos el punto, hablamos, tratamos de ponernos de acuerdo porque él ve unas cosas de una manera, yo veo las cosas de otra manera y tratamos de llegar a un punto medio, ¿no? Precisamente por eso, ¿por qué? Porque sabemos que cuando no tenemos control de nuestras bocas y de nuestra persona, pues podemos hacer daño, ¿sí? Entonces, aprender a comunicarse es importante, saber decir las cosas en el tono correcto y en el momento correcto, ¿no? Porque a veces que uno quiere decir, ya, lo tengo aquí, tengo que sacarlo de mi sistema y no importa si el otro está listo o no. No, debemos de tener el discernimiento y el dominio propio de, de saber comunicarnos y decir la verdad, pero con amor. Lamentablemente la gente tiende a justificar su ira en vez de aceptar la responsabilidad. Todos luchamos con la ira en diferentes grados, pero tenemos que aprender a tener dominio propio. Y yo creo que parte de la madurez espiritual y emocional de la cual hemos estado hablando es reconocer nuestra responsabilidad, ¿sí? Porque sabemos que lo que dijimos no fue correcto, sabemos que nuestra actitud no fue la correcta y que el tono en que lo dijimos no fue el más adecuado. Lo sabemos, pero como no sabemos comunicarnos y también somos orgullosos, no pedimos perdón. Entonces esperamos que las cosas pasen y se enfríen y pues ya, ¿no? Ya después de una semana, pues ya no pasó nada. Y ¿saben qué? Esa precisamente es el fertilizante para que el enemigo venga y plante todas sus mentiras, la división, y esas iniquidades van echando raíces en nuestra familia. Esas palabras que no son sanadas traen distancia entre los que amamos y nosotros, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos el valor moral de, si ya Dios y el Espíritu Santo nos habló y nos dijo, ¿sabes que estás incorrecto o lo que hiciste no estuvo bien? Pues tener el valor de pedir perdón, ¿sí? Y tenemos también, si nosotros fuimos los ofendidos,
no agarrarnos de ese anzuelo, ¿sí? Abrazarlo y decir, sí, yo soy el ofendido y pobre de mí y me tiro al piso a ver quién me levanta. Pues no, porque esa es otra manera en que el enemigo opera, ¿sí? Que vivamos ofendidos toda la vida. No, es que no me hablaron, es que no me dijeron, es que no me contestaron, es que sí, yo estoy pintado. Y uno se empieza a hacer historias, ¿no? Y en realidad el problema empezó así chiquitito, pero nuestra mente, ¿sí? Sigue alimentando esa escena, la seguimos repasando y seguimos hablando sobre ello, ¿eh? Yo, de veras, a veces me encontraba hablando sola, repasando la escena y ¿saben qué es eso? Alimentar esa situación. Y saben que eso no se va a ir pronto si nosotros seguimos hablando de eso. Lo seguimos repasando y repasando. Y es una manera en que el enemigo toma terreno en nuestra vida. ¿Sí? Bíblicamente, la ira es una energía dada por Dios con la intención de ayudarnos a resolver problemas y problemas de injusticia. En los ejemplos que habla el Antiguo Testamento de la ira de Dios, no involucra una situación de autodefensa, sino involucra la defensa de otros o de un principio o de un mandato de parte de él. En Santiago 1:20 dice la palabra, el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Cuando nosotros estamos en ira o en enojo, no hay rectitud en nuestra vida. Por eso Dios no nos bendice y no nos va a respaldar cuando nosotros hagamos algo bajo ira. La ira se vuelve pecado cuando es motivada por el egoísmo. Es que yo tengo la razón, es que yo quiero esto, es que así se deben hacer las cosas y siempre los demás tienen la culpa, ¿no? Nosotros somos el centro de nuestro corazón, por eso es una situación de egoísmo. La ira se vuelve pecado también cuando se le permite desbordarse sin restricción, dando como resultado un escenario en el que todos a su alrededor resultan lastimados. Siempre hay alguien que sale lastimado en esto, dejando devastación a su camino, usualmente con consecuencias irreparables. Ha habido relaciones, matrimonios que no se restauran por por momentos de ira. ¿Por qué? Porque se queda una herida en el corazón, por palabras, por situaciones, actitudes, ¿sí? La ira también se vuelve pecado cuando el airado rehúsa ser tranquilizado, guarda rencor o lo guarda todo en su interior. Y cuando guardamos esa ira en nuestra vida, ¿qué produce? Un enojo constante, una amargura constante, ¿sí? Nos volvemos, ¿cómo se llama esta palabra? Irónicos, ¿sí? Nos volvemos como que nos burlamos y no nos burlamos. Te contesto, pero a modo de broma, pero te la suelto. Así nos volvemos. Aprendemos a convivir con ese enojo constante en nuestro corazón. Y al final del día, esto se convierte en depresión e irritabilidad por pequeñas cosas, con frecuencia con cosas sin relación alguna con el problema de fondo. O sea, ya ni sabemos por qué estamos enojados, pero pues ya vivimos amargados, ¿no? Y si yo estoy amargado, pues le tengo que amargar la vida a los demás, ¿no? Y si no hago pancho, no me sabe, ¿no? Hay personas que si no la hacen de jamón así mal plan, no les sabe la vida. Tienen que hacer un teatrito y un drama para que su vida tenga sentido. ¿Por qué? Porque de eso está alimentado. Sus emociones están gobernando y esas emociones necesitan atención, necesitan que alguien tenga la culpa y necesita de una situación para poder desbordar esa ira. Sí. Y aquí quiero también hablar de un punto muy importante. Hace unas semanas hablábamos de la oración y de las razones por las cuales nuestras oraciones no son contestadas.
creo que lo hablamos un lunes, no recuerdo, pero una de las razones por las cuales nuestras oraciones no son contestadas es por la falta de perdón, ¿sí? Marcos 11:25 dice, cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guardan rencor, para que su Padre que está en el cielo también perdone a ustedes sus pecados. O sea, punto número 1. Si nosotros vivimos en un constante enojo y tenemos cuestiones pendientes con alguien, si alguien tiene algo contra nosotros y nosotros contra alguien, pues nuestras oraciones no van a ser contestadas y Dios no nos va a perdonar. O sea, pues empezando por el principio, ¿no? Entonces, ¿y qué trae la falta de perdón a nuestra vida? Aparte que no vemos oraciones contestadas en nuestra familia, en nuestra vida, trae amargura, trae rencor, trae odio, y incluso hemos escuchado casos de personas que están en la cárcel por un momento de ira, ¿sí? Es tal grado el nivel de ira que tienen que salen de sí mismos. No hay un control sobre su mente, sus pensamientos y sus actos, ¿sí? Así es como una bola de nieve. Va creciendo, con el tiempo se va arraigando, es como una plantita, va echando raíz, va creciendo, se hace el tallo más grande y de repente es un árbol que no podemos quitarlo porque las raíces están tan profundas que cuando queremos arrancarlas nos duele, ¿sí? Y eso es lo que nos está robando de las bendiciones de Dios. Eso es lo que realmente nos roba las bendiciones de Dios. El enojo es un obstáculo para que nuestras oraciones sean escuchadas y contestadas. Además de aislarnos, eliminar la efectividad de nuestra fe es un precio muy alto. El enojo y la ira anulan nuestra fe. Y eso es un precio muy alto. Para nosotros es un precio muy alto. El que nuestra fe se vea estorbada por un enojo, por una situación, una herida sin sanar, es un precio muy alto. Si pudiéramos asomarnos al corazón del Padre, a sus planes y bendiciones para nosotros, quizás nos sorprenderíamos de todo lo que Dios ha estado dispuestos a darnos y que hemos perdido de nuestras manos por la causa del enojo y la ira. Hemos estado cegados por ese enojo, nos ha cegado, ha puesto velos en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros ojos, ha endurecido nuestro corazón, ha endurecido nuestras palabras, ¿sí? Una persona iracunda habla fuerte, habla golpeado, ¿sí? Hay veces que las palabras son más fuertes que los golpes. Vamos a regresar con Moisés. En Éxodo 34:1 dice, y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. O sea, Dios le dijo, pues hazte otro par porque las que rompiste, pues las voy a usarlas otra vez, ¿no? O sea, ya estaban escritas, pero como las rompió, pues otra vez hay que hacerlo, ¿no? Dios amaba a Moisés. Moisés era amigo de Dios. Sin embargo, Dios amaba a su pueblo y por un arranque de ira no le dejaría a la deriva sin dirección, orden y su palabra. Moisés no entró, pero el pueblo sí. Dios le da una oportunidad a Moisés y a su pueblo porque ve más allá de nuestro enojo. Sin embargo, esto nos hace reflexionar. ¿Qué ha tratado Dios de darnos y qué hemos roto por causa de la ira? Esa es la pregunta del millón en esta noche. ¿Qué Dios ha tratado de darnos, qué ha tratado de poner en nuestras manos y que hemos roto a causa del enojo y de la ira?
puede ser nuestra salud, nuestra familia, nuestras finanzas, nuestra prosperidad, nuestra paz. ¿Cuál habrá sido el precio de un arranque de ira en nuestra vida que quizá no vuelva a nuestras manos? ¿Un negocio? ¿Una oportunidad para emprender? ¿Será que hemos negado algo de parte de Dios para nuestros matrimonios, nuestras familias, nuestros negocios, nuestro ministerio, nuestro llamado? En Efesios 4, 26 y 27 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. En otras palabras, enójense, pero no pequen. Tengan dominio propio, sepan detenerse, sepan callarse, ¿sí? Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Yo entiendo que es no dejar que eso se asiente en nuestro corazón. No está mal que lo sintamos, porque a veces hay injusticias, ¿sí? Hay cosas incorrectas también, pero que eso no haga mella en nuestro corazón, no haga habitación en nuestro corazón, que no abracemos ese enojo y esa ira. Tenemos que tratarlo en el momento que lo identificamos, tenemos que orar, tenemos que confesar perdón, tenemos que confesar e ir delante del Padre y pedirle al Espíritu Santo que nos dé la habilidad de perdonar y de tener dominio propio. Es natural sentir enojo. De hecho, no es natural que alguien nunca se enoje, ¿sí? No es normal que la vida nos pase por encima y nosotros no tengamos sentimientos ni emociones. Tan no es normal que no haya enojo como no es normal que sea extremo como la ira. Podemos tener diferencias de opiniones, buscar caminos diferentes para una misma solución. Podemos sentir frustración o impotencia, pero debemos tener la templanza suficiente para no pecar mediante la manifestación de la ira. Es sabernos detenernos, ¿sí? Y no permitir que eso contamine el ambiente familiar. Porque cuando hay ira en casa, cuando hay enojo en casa, hay un ambiente tenso, un ambiente hostil, ¿sí? Estamos a la defensiva, a ver quién dijo esto, por qué lo dijiste, lo dijiste con mala intención, y lo dijiste por mí. Y no, simplemente pues estamos hablando, ¿no? Entonces hay una constante hostilidad y eso trae división en casa. No hay paz, no hay paz. ¿Y qué viene el enemigo a robar? Viene a robar, matar y destruir. Nos roba la paz, destruye las relaciones, destruye la confianza, destruye el hogar. La ira es una puerta cerrada a las bendiciones de Dios y una puerta para dar lugar al diablo. Por eso la palabra nos alerta en diferentes pasajes al respecto. Ya leímos Efesios 4, 26, 7, Levítico 19, 17 y 18. Lo voy a ir leyendo. Si quieren, después se los paso en el chat para que lo vean con calma, para que ahorita si no les da tiempo de anotarlo, no se preocupen. Les paso los versículos terminando la clase. Levítico 19, 17 y 18 dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Salmos 37, 8a. Deja la ira y desecha el enojo. Proverbios 14, 17. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Proverbios 15, 18. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. En alguien debe de caber la prudencia. Siempre hay uno en el cual tiene más entendimiento o tiene más claridad de la situación o tiene la madurez espiritual y emocional de decir, bueno, este es el momento en que hay que detener esto, ¿no? O este es el momento en que ya no hay que hablar
y después lo resolvemos. Y en ese momento el conflicto se detiene. No se resuelve, pero se detiene. Ya habrá un momento en que se resuelva. Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Hay muchísimos más versículos acerca del enojo. Se los vamos a poner en el chat. Tenemos 1, 2, 3, 4, como 10 más para que los meditemos, los repasemos, los oremos, no los untemos, y los pongamos en práctica. Y vamos a cerrar con el último versículo. Es Santiago 1, 19, 21. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Lo maravilloso del gran amor de Dios y su misericordia es que nunca es demasiado tarde. Dios no nos señala con un dedo de acusación, sino nos extiende su mano para darnos liberación. Ese es el propósito del corazón de Dios para nosotros. No acusarnos, sino enseñarnos el camino hacia la libertad. ¿Sí? Que vivamos libres de estas ataduras, de estos espíritus que operan en nuestras familias. ¿Por qué son esos? Son espíritus que se plantan y toman control de ciertas áreas que nosotros les hemos dado control a través de nuestras palabras y de nuestros hechos. Entonces, con esto terminamos nuestra clase del día de hoy, con este tema de la ira. Creo que, yo hablo en lo personal, es algo con lo que trabajo constantemente. Y en lo cual procuro tener dominio propio. A veces me sale, a veces no, ¿verdad? Pero es algo que he aprendido a identificar en mi vida y a identificar en mis... sé cuando ya tengo que retirarme, ¿sí? ¿Por qué? Porque pienso que si yo continúo haciendo las cosas incorrectas, más adelante va a ser más trabajo para mí el resarcir, el ir a pedir perdón, si me explico, es más trabajo el dejarme llevar al detenerme. Entonces, es algo con lo que pues tenemos que lidiar todos los días, pero si hay una raíz de ira en nuestra vida y en nuestra familia que hemos identificado, es momento de confesar, ¿sí? Como lo que decíamos en un principio de las maldiciones, no es suficiente con decir, bueno, ya no lo voy a hacer, o no, yo no voy a hacer eso. No, yo voy a hacer que esto pare en mi familia. No, es algo que tenemos que arrepentirnos, confesar y recibir esa liberación, reconocer que Dios nos ha hecho ya libres y lo más importante de todo, cambiar nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de vivir, nuestros pensamientos. Y hay un, no sé si es refrán o una historia japonesa, no sé. Me lo he encontrado ahí en internet, de una historia de un niño con su abuelo que le dice que un hombre tenía un lobo bueno y un lobo malo. Creo que así va la historia, no, luego se las busco. Pero decía el niño, bueno, abuelo, ¿quién va a, si ellos pelean, quién va a ganar? Y decía el abuelo, pues quien alimentes más, ¿no? ¿Y qué alimentamos más en nuestra vida? Nuestras emociones, ¿cómo las alimentamos? ¿Qué alimentamos más, nuestro espíritu o nuestras emociones? ¿Sí? Si alimentamos nuestras emociones con pensamientos de repaso de estos conflictos, pues vamos a vivir instalados ahí.
Pero si nosotros alimentamos nuestro espíritu y nuestra alma de la palabra de Dios y nos paramos en esa roca que es Jesucristo y a través de la oración y de la confesión, nuestra vida va a cambiar. Eso es un hecho, ¿sí? Porque la palabra de Dios es su aliento mismo. Y cuando nosotros confesamos la palabra, entonces es cuando el ambiente de nuestra vida cambia, el ambiente de nuestra casa y nuestro espíritu se vivifica. Entonces, para cerrar, vamos a orar, vamos a arrepentirnos de este pecado. Vamos a tomar acción de lo que tengamos que tomar. Cada quien sabe lo que tiene que hacer. Si tiene que tomar valor, cobrar valor e ir a pedir perdón y resarcir, hágalo. Es mejor ser obediente, ¿sí? Porque la obediencia abre puertas, la obediencia abre los cielos y es cuando viene la bendición de Dios. Amén. Entonces, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias, Dios, por tu bondad. Gracias por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque tú traes revelación a nuestra vida. Traes corrección a nuestro corazón. Y hoy en esta noche, Señor, reconocemos, Padre, y confesamos, Señor, que hemos pecado contra ti, Señor. Hemos pecado porque nos hemos enojado, hemos estado airados, Señor, hemos vivido en un constante enojo. Hemos vivido, Señor, con amargura, Señor, en nuestra vida, en nuestras palabras. Hemos destilado, Señor, ese malestar en nuestro corazón, Señor. Perdónanos, Señor, porque hemos contaminado nuestro alrededor, Señor. Perdónanos porque hemos sido parte, Señor, de este juego del enemigo en nuestra vida, Señor. Hoy te pedimos que nos perdones, Señor. Nos arrepentimos, Señor, de vivir airados, Señor. Te pedimos que nos perdones, Señor. Limpia nuestro corazón de toda maldad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que esas raíces, Señor, de amargura, de rencor, de odio, de enojo, Señor, Padre, de ofensa en nuestra vida y de falta de perdón, Dios, te pedimos que las arranques en el nombre de Jesús, Señor. Hoy, Señor, voluntariamente e intencionalmente renunciamos a ese espíritu de enojo en nuestra vida. Renunciamos, Señor, a ese espíritu de ira. Renunciamos a toda falta de perdón, Señor. Renunciamos a todo rencor en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Hoy cerramos la puerta, Padre, a todo espíritu, Señor, que quiera venir, Padre, a atormentarnos, Señor, con memorias del pasado. Señor, cerramos la puerta, Señor, a toda revelación del enemigo en nuestra mente y nuestros pensamientos. Hoy, Padre, tomamos ese yelmo de la salvación sobre nuestra cabeza, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que tú limpies toda memoria de nuestro corazón y de nuestra mente. Esas heridas, Señor, que el enemigo se encarga de recordarnos día a día, Señor. Hoy, Señor, renunciamos, Señor, a esa falta de perdón, Dios. Y perdonamos, Señor, a aquellos que nos han hecho mal, Dios. Aquellos que han hecho injusticia en nuestra vida, Padre. Hoy lo perdonamos, lo soltamos en el nombre de Jesús, Señor. Y declaramos, Señor, que no nos deben nada y no les debemos nada, Padre. Hoy, Señor, tú te encargas, Señor, de la venganza, Padre. No tomaremos venganza a nosotros, Señor. Tú lo harás, Señor. Confiamos, Señor, en que tú lo harás porque así lo dice tu palabra, Señor. Hoy bendecimos, Señor. Hablamos bien a todos aquellos, Padre, que nos han hecho mal y han dicho mal de nosotros, Señor. Y hoy declaramos, Señor, que toda maldición dicha contra nosotros no tiene poder. No tiene poder en el nombre de Jesús, Padre, porque esas maldiciones y esas deudas que el enemigo tiene, Señor, en contra de nosotros ya han sido pagadas en la cruz del Calvario, Señor. Así lo creemos y hoy tomamos, Señor, nuestra posición de hijos, Señor, y oramos con esa autoridad, Señor. Y oramos, Señor, creyendo, Señor, que Jesucristo se levantó, Señor, al tercer día, Señor, Padre, porque ya ha vencido al enemigo, Señor, y nuestras deudas son pagadas, Señor. Gracias porque Jesucristo es nuestra victoria y Jesucristo es nuestra garantía, Padre. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que tú llenes todo espacio en nuestra vida con tu amor, con tu consuelo, con tu fortaleza y con esa gracia.
Llénanos de tu aceite, Espíritu Santo. Llénanos de tu presencia. Danos el poder de tener ese dominio propio sobre nosotros mismos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes en tu palabra, a ser diligentes en la oración, Señor, a ser prontos, Señor, para callar, prontos, Señor, para oír, Señor, y Padre, y lentos, Señor, para irarnos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos, mi Dios, que nosotros somos tus hijos, Señor, y la liberación es parte, Señor, de nuestra vida y es nuestro pan, Señor. Gracias, Padre, porque hoy tú tienes una paz para nosotros, Señor. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Cerramos toda puerta al enemigo en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, que tu palabra no es robada, Señor. Al contrario, da frutos, Señor, agradable delante de tu trono, Señor. Gracias, mi Dios, por tu perdón, por tu amor inagotable hacia nuestras vidas. Y declaramos, Señor, que tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Pues esta es fue nuestra clase del día de hoy. Deme un segundo. ¿Sigues grabando, Betsy? Sí, es que se me desapareció el El